Siendo las 7:02 de la noche, bienvenidos a las personas que se están uniendo a esta conferencia Creatividad e Innovación en tiempos de crisis. Eh, Les recuerdo, por favor, al final de la conferencia se va a dar un espacio para dudas e inquietudes. Por favor, alzar la mano. Nuevamente daré los contenidos temáticos de esta conferencia para las personas que apenas se están uniendo. Tenemos 3 puntos, que es creatividad e innovación hoy en día, diferencias entre creatividad e innovación y cómo innovar y ser creativos en tiempos de crisis. Para no darle más largas, vamos a iniciar. Finalizando también la conferencia, dejaré un formulario de valoración de esta actividad para que por favor me lo diligencien. Le doy la bienvenida a nuestro conferencista Néstor Javier Ramírez Aramburo, asesor y consultor de la Fundación Comeva, especialista en gerencia de mercadeo global y gerencia en proyectos. Muy buenas noches, Néstor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Georgiana. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches para todos nuestros invitados. En la noche de hoy, vamos a escuchar un tema que es de gran interés para todos. Antes de continuar, quiero saber, me levantan la mano a nivel digital, si están escuchando bien el sonido y están viendo bien la presentación. Perfecto, estoy viendo en la pantalla, ya más de 10 personas me dicen que sí, por el chat no he visto todavía, ya empecé a ver el primero. Muchas gracias, don Libardo. Bien, entonces veo que de 53 personas, más de 25 me han levantado la mano y me han escrito por acá. Entonces vamos a dar inicio en esta conferencia. Como ustedes pueden observar, creatividad e innovación en tiempos de crisis. Hoy es de gran interés para todos. Sé que algunas personas escucharán por primera vez este tema. Habrán otras personas que han escuchado este concepto en otros eventos, en otros seminarios. Y también podemos tener personas en el día de hoy que quieran compartir, que son conocedoras de este tema. La idea es que entre todos nosotros podamos construir unos aportes valiosos para poder crecer en este conocimiento y de gran ruta en la creatividad e innovación en tiempos de crisis, por lo cual ustedes están en el día de hoy. Nuevamente, como nuestra compañera Georgiana nos da la bienvenida, igualmente estamos acá en este gran tema para que así nosotros podamos aprender en el día de hoy. La siguiente presentación tiene un contenido con situaciones e imágenes y palabras que es un producto de la suma de las lecturas de libros que han llegado a mis manos y de la experiencia misma para poder dar esta exposición en el día de hoy. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La información que expondré hoy ha sido preparada independientemente de la Universidad del Valle, pero ha sido expuesto en otros seminarios y ha sido probado con personas desde hace años atrás, logrando unos resultados que esperamos hoy que ustedes lo puedan aplicar en sus vidas. Sin embargo, no podemos garantizar que funcionará para usted, porque para que este tema funcione, Don Néstor se le apagó el micrófono. Néstor, qué pena, se bloqueó el micrófono. ¿Puedes hablar? gracias. ¿En qué parte quedé? ¿En qué parte quedé? Muchas gracias. ¿Alguien que de pronto, Georgiana, me retroalimentas en qué parte quedé? Néstor, prácticamente en el inicio, que ¿Cómo se cortó así? el micrófono, sí. Bien, igualmente como les estaba diciendo, esperamos que hoy contamos con personas que conocen del tema, les estaba comentando. También tenemos personas que vendrán por primera vez y también tenemos personas que han escuchado este tema en algún otro seminario o en alguna clase, porque en el día de hoy tenemos presencia no solo de personas egresadas, sino también de unos semestres que nombran al inicio de la publicidad. Pero lo importante es que ustedes puedan, entre todos nosotros, construir un valioso tema en este gran conocimiento que es sobre la ruta de la creatividad e innovación. Como les estaba comentando, el contenido o la siguiente presentación viene manejada desde hace rato con situaciones, producto de la suma de lecturas, que es lo que estaba comentando, y de la experiencia propia para poder dar esta exposición en el día de hoy. La idea es que cualquier parecido con el tema que veamos hoy es pura coincidencia a la realidad. La información que expondré hoy ha sido preparada independientemente de la Universidad del Valle, pero ha sido expuesta en otros seminarios, probadas con personas que hasta ahora hemos visto resultados
pero nada de esto garantiza que la información funcione en usted si no la aplica, si no la pone en práctica. Entonces esperamos que esta presentación de hoy pueda ser de gran crecimiento, no solo beneficio propio, sino en su trabajo, su estudio o para usted. Quien les habla hoy, como nuestra compañera nos había dicho, mi nombre es Néstor Javier Ramírez Aramburo. Tengo experiencia ya hace ratico, prácticamente empecé con mis padres desde los 15, 16 años acompañándoles en asesoría y consultorías, y ya en los 18, cuando llegué a la mayoría de edad, empecé a dar mis primeros pinitos en seminarios, capacitaciones en ventas, liderazgo, motivación, y hoy en día tengo la oportunidad de estar con usted en este tema. Los invito que una vez que termine esta conferencia, si quiere profundizar o quiere mejorar, consulte en su universidad para que pueda no solamente asistir a talleres o eventos, seminarios, sino que también pueda buscar de esos profesores que saben bien del tema para que pueda profundizar más y todas esas técnicas que usted conozca, esas metodologías que usted va a llegar a la mano, pueda beneficiarle no solo en su parte laboral, sino personal. Ahí está mi dato de contacto de WhatsApp, que lo utilizamos para si en algún momento tiene alguna duda o inquietud a futuro, con mucho gusto estamos acá para servirle. Como está diciendo Georgiana, hay unos puntos que hay que tener presentes. La idea es que por respeto, y felicito mucho a las personas también que tomaron de su tiempo por estar acá, la idea es terminar en el tiempo pactado. Si necesitamos más tiempo, lo colocamos a consideración, pero eso sería para la parte de preguntas o dudas, para que así cada uno pueda irse de forma tranquila para su casa. Se pide que durante la presentación tengamos muteado el micrófono y las cámaras para que haya mayor conectividad, y se les pedirá el favor de prender las cámaras para la foto que quede como evidencia. A pesar de que estamos grabando, se tomará una foto de evidencia sobre el día de hoy. La idea es que esta conferencia sea propositiva, de forma respetuosa y de apoyo en este evento, para que así podamos aprender sobre este tema. No se les olvide responder la encuesta al final de la presentación, para que así pueda la Universidad del Valle no solamente seguir mejorando en estas actividades, sino que con la opinión de ustedes podamos crecer cada día. Algo que yo sugiero en las presentaciones, sea en esta o en cualquier otra, es que solo anota lo importante. Sabemos que anotar es muy bueno, poner cuidado es muy bueno, pero solo anota lo importante. Pero más importante anotar es que te lo aprendas, lo estudies y lo pongas en práctica. Porque resulta que cuando surge una situación, solo lo que vale es lo que tengas en mente. Porque si todo está anotado en su cuaderno o en tu computador, la creatividad e innovación se rompe. Entonces, todo lo que tengas en tu mente, aplícalo y hazlo de corazón para que tengas un buen resultado. Le hago estas primeras preguntas de la noche. ¿Usted sabe a qué viene hoy a la conferencia? ¿Tiene usted claridad del objetivo que va a aprender hoy? Esto lo recomiendo para cada situación que usted vaya a comentar o vaya a comenzar o vaya a realizar. Tenga claro el objetivo. ¿Qué pienso hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué tipo de trabajo voy a hacer? Porque si nosotros no planteamos esta pregunta básica de mi objetivo, de mi meta clara, cualquier camino que usted haga en su vida va a ser bueno. Por eso, como justificación de este tema de hoy, es que el entorno seguirá cambiando y ha cambiado fuertemente. No solamente en las actividades de creatividad e innovación, sino que están surgiendo nuevas dinámicas en movimiento, cómo las personas y las empresas han tenido que cambiar hoy en día. Una de las experiencias fuertes que tuvimos desde el año pasado fue la pandemia, y eso llevó que muchas personas, aún teniendo un conocimiento, se confiaron y no se dieron cuenta de este evento que hubo y tuvieron problemas, hasta cerraron empresas, perdieron empleos. Otros tuvieron hasta problemas a nivel personal, familiar, porque no tuvieron en cuenta algo que es el prevenir, el estar preparado. Por eso es necesario en esta conferencia no solamente escuchar, sino de poner en práctica todas las herramientas para poder estar informado, mantenerse el entorno, pero sobre todo competitivo. Por eso, a lo anterior, el objetivo principal de hoy es reconocer las principales características de la creatividad e innovación empresarial. En Internet hay mucho tema, pero si usted se enfoca a buscar literatura especializada, y ustedes que son personas que vienen de la academia, pueden encontrar autores que puedan reforzar este tema de ser creativo e innovador. Pero, ojo, como les aclaré al principio, dependerá de usted solo creer, aplicar y poner en práctica todo este conocimiento, porque esto es el inicio. Lo de hoy vamos de lo general a lo particular. Debo de aclarar que como tenemos un grupo mayor de 40 personas, tengo que hablar de forma general, pero si logran contactarse con su docente o con algún docente en la universidad o por fuera, cerca de su hogar,
hombre, contáctelo y aprenda sobre estas herramientas que tenemos sobre creatividad e innovación. El contenido que hablaba Georgiana en el día de hoy es que, ¿qué es creatividad e innovación hoy en día? ¿Qué diferencia podemos crear entre estos dos conceptos? Y cómo innovar y ser creativo en tiempo de crisis. Y continuando sobre este proceso, le hago otras dos preguntas en la noche. ¿Usted tiene alguna situación difícil en su vida en estos momentos? ¿Cree usted que esta situación tiene solución? Vamos a tener estas dos preguntas pendientes durante la presentación para poder darle unas posibles soluciones positivas en esta noche. Y a estas preguntas debemos recordar siempre el objetivo, reconocer las principales características de la creatividad e innovación. Como podemos observar en la siguiente diapositiva, a mano izquierda, vemos un niño como mirando de forma curiosa. Y resulta que nosotros desde la niñez somos curiosos, nacemos con ese pequeño don de ser curiosos, de buscar nuevos horizontes desde su forma de pensar, según lo que he leído en la parte de neurociencias, es que los niños siempre están en constante acción en ser creativos, curiosos, tocan, palman, como observan el bebé aquí con un celular en la mano. Ya encontramos hoy en día en ciertos hogares, no en muchos, pero sí en la mayoría que he podido ver, que ya a los niños de 1 año, 2 años le dan un celular para poder estar entretenidos. Pero si nos evocamos a nuestra infancia y recordamos la infancia, también pudimos tener la sensación de crear momentos donde, por ejemplo, queríamos volar en un avión, como observan aquí en la diapositiva, en la parte izquierda abajo, pero no teníamos esa forma de tenerlo grande, dispuesto. Entonces utilizábamos cajas con otros compañeritos de allí alrededor de nuestro hogar y hacíamos o diseñamos un avión o algo parecido para simular que estábamos volando. O si queríamos tener un carro así lujoso y no teníamos la opción de tenerlo, utilizábamos cajas, lo pintábamos, recortábamos o recortábamos imágenes y con ello jugábamos. Pero hay que tener algo claro, que estas situaciones no son para todos. Hay personas que tienen la posibilidad de unos padres que están bien ubicados laboralmente y les compran esos juguetes tal cual como lo pedían. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy en día, gracias a la tecnología, ha ido cambiando estas formas de ser creativos e innovadores. Como les explicaba, hoy en día hay niños que con el celular mantienen entretenidos y los padres de familia buscan juegos interactivos para desarrollar aún más la curiosidad y la creatividad e innovación de una manera más dinámica. Pero resulta que también tenemos padres de familia que usan los celulares como para tener al niño quieto. Eso ya es de cada hogar. Pero si observamos al lado derecho, hoy en día los jóvenes tienen más alcance a la tecnología de lo que tuve yo hace 10 años o 15 años atrás. Y resulta que hoy la tecnología está influenciando no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos, donde les voy a dar un ejemplo. Ya hoy en día, gracias a la internet y gracias al computador, podemos conectarnos entre 2 o más personas, aunque se encuentren a una gran distancia, lo podemos hacer gracias a esta herramienta que es la internet y el computador. Pero hay algunas personas que han tenido la experiencia de asistir a clase hace muchos años cuando utilizábamos la tiza, pero hoy en día ya hemos pasado por el tablero acrílico con marcador hasta en ciertos colegios ya no manejan el tablero sino los tableros digitales y aún ya no se lleva, algunos compañeros o alumnos ya no llevan las notas en un cuaderno, sino que lo llevan en su celular o en su portátil. Es decir, que vemos otro ejemplo de los avances tecnológicos y que también hay que ver el lado positivo, como también vemos el lado negativo de la pandemia, que hoy ya gracias a la tecnología pueden recibir clases, pueden desarrollar reuniones desde su hogar, cómodamente, evitando, digámoslo así, ganando, en vez de evitar, ganar tiempo y ganar recursos. ¿Por qué? Porque se ahorran el tiempo de traslado de un lugar a otro o también se ahorran el dinero en la inversión en transporte. Por eso a lo anterior, usted decide cómo elegir para llegar a un lugar a otro. Usted elige qué tipo de herramienta podemos tomar para tener una buena opción en nuestras manos, pero hay que tener presente en otros lugares, aún cerca de su barrio, que pueden haber personas en una situación totalmente diferente, que no tienen opción de desarrollar algo como les guste, sino que tienen la obligación de aceptar el día como vienen. Por eso a la anterior presentación hemos recordado estos procesos desde la niñez, porque siempre, y está comprobado, y usted le pregunta a alguna persona que sepa sobre la parte de formación a jóvenes, a niños o pediatras, ellos le van a decir que los niños son curiosos y creativos desde el inicio. Pero la idea es recordar esto, es hacerlo de una forma sencilla, creativa en el día de hoy, y por eso vamos a empezar a ver estas definiciones de una forma clara para que entendamos
¿Qué es creatividad e innovación? Traigo estas dos pequeñas definiciones, donde la primera dice, es la capacidad que tiene el ser humano para pensar y crear algo de otras ideas que sean nuevas e interesantes. Pero también tenemos la otra definición, que es la facilidad de una persona para crear nuevos caminos, nuevas formas, nuevas situaciones o cosas para ser usados en sus vidas. Si ustedes observan en estos dos conceptos, hay un factor, hay un patrón general, y el actor principal es la persona, ¿sí? Es la que piensa, es la que medita, es la que analiza las posibles ideas que pueda tener en sus manos para poder dar una respuesta ante una situación, sea positiva, sea negativa. Entonces, esa es una definición sencilla de creatividad. En la sesión de preguntas o exposición, si alguien quiere de pronto al final dar otra definición que la tenga, es bienvenida. Otra definición que hay que tener claro es innovación. Miremos estas tres definiciones que encontramos en el libro y también en la internet. La primera es la dinámica de innovar. Eso es innovación. La segunda es un cambio a alguna o varias cosas, o sea, entre comillas, novedades. Es cuando alguien cambia conceptos, servicios y prácticas a una determinada problemática, siempre y cuando la innovación pueda ser útil para el crecimiento de la productividad. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, que aquí vemos también un denominador que aparte de la persona que está pensando, que medita y analiza, hay que tener presente en innovación que se analiza el uso, costo y beneficio de ese producto o servicio que se piensa innovar. Si observamos la foto que estamos viendo acá de la vela y las diferentes fases de innovación que ha tenido en el tiempo, llegamos hasta el bombillo. Yo les pregunto para que respondan ustedes mismos en su mente, ¿qué será más práctico para usted? ¿Iluminar su casa o su cuarto o su habitación con una vela o con un bombillo? Nosotros hemos hecho estas preguntas y de 10 personas nos dicen que 9 iluminan su casa con un bombillo. Pero hoy en día hay que preguntar, ¿qué tipo de bombillo? Porque aún se presentan en ciertos hogares bombillo de luz amarilla y bombillo de luz blanca, o llamémoslo LED, que es otro tipo de innovación que ha salido. Entonces, todo concepto de creatividad e innovación puede cambiar, puede variar según el entorno, según la estratificación social, según dónde usted viva o con quién se relaciona. Todo puede haber un depende. Por eso tengamos en cuenta que según el lugar o el entorno puede cambiar las opciones, pueden cambiar los estilos, la práctica, las cosas. Por ejemplo, la vela puede ser influenciada por factores externos que no tenemos control, como el viento, ¿sí? Y el tamaño de la casa. Entre más grande la casa, deben de haber más velas. Lo mismo pasa con el bombillo, pero un bombillo de 12 watts, según lo que uno escucha, puede iluminar una habitación más de 6 metros cuadrados. Pero entonces, si hay formas diferentes de pensar y de ver las cosas y entenderlas de forma general para todos para llegar a lo particular, el bombillo puede ser utilizado como una herramienta, como un utensilio, como un instrumento, implemento o aparato, ¿sí? Es un artefacto, todo es lo mismo, pero puede variar según el contexto, su entorno, lugar e importancia. Por eso debemos de hacernos una pregunta de forma general, ¿sí? ¿Qué ilumina más en una habitación? ¿El bombillo o la vela? ¿Ya? Y si hablamos en tema en cuestión de dinero, hay unos que dicen, pues depende, si es más económico, pues si tengo solo para comprar la vela, lo hago. Pero si tengo cómo comprar, siempre se enfocan en el bombillo. Pero otras personas meditarán aún más y eso depende. ¿Cómo así que depende? Del tiempo, porque si yo quiero ahorrar energía, me sale más económico una vela. Y otros dirán, depende. ¿Cómo así? ¿Sí? Si voy a leer, para mí, para cuidar mis ojos, prefiero utilizar un bombillo o enfocarme en una lámpara con ciertas características de luz que me ayudan a cuidar aún mis ojos. ¿Qué significa eso? Que creatividad e innovación es el uso de la practicidad. La mayoría de las personas eligen el bombillo por razones como no les gusta usar fósforos, ¿sí? No les gusta cuando riega la esperma, no les gusta que al terminar la labor tenga que recoger la esperma que está en el piso, ¿sí? O le da, digámoslo así, pereza iluminar su apartamento con una vela. Entonces, todo depende de la practicidad, de un depende. Por eso hay que recordar que hay personas que aún dándole los mejores instrumentos, las mejores herramientas, tomarán otras, ¿sí? Diferentes a la del bombillo o la vela. Por eso tenemos que entender no solamente el entorno, sino la situación económica que vive cada uno.
Entonces, si continuamos ya viendo una diferencia clara entre qué es creatividad e innovación, vamos a ver esas diferencias aún mayor en profundidad. Algo básico que he traído es donde nosotros podemos ver que en creatividad va dirigida y orientada al pensamiento. En innovación es lo mismo, pero es que en la creatividad se piensa, pero en innovación la idea es crearla. Hay ciertas fases de la creatividad que pueden ser de acción, pero la mayoría es de pensar para resolver soluciones prácticas, rápidas, mientras que en innovación siempre está dirigida. Bueno, vamos a ver qué sirve y cómo sirve. Por eso en creatividad algunas ideas no se realizan, mientras que en innovación toda idea que es plasmada será evaluada y escrita para poder realizarla, a ver si funciona o no. Resulta que en creatividad es aplicar una idea vieja para una situación nueva. O resulta que también podemos crear ideas originales para mejorar esa situación. Mientras que en innovación no necesariamente es una idea nueva, sino que es mejorada, ya sea a un objeto, como vimos lo del bombillo, o a un proceso, llámese en un servicio al cliente, en un proceso de productividad, ¿sí? Que mejorar los procesos. Pero resulta que en creatividad vemos otra diferencia, que es la capacidad para combinar ideas. Mientras que en innovación es la capacidad de realizar ideas, pero evaluadas. Mientras que en creatividad podemos jugar, es un paso antes, pero en innovación ya hay que evaluar si esa idea combinada con otra sirve. Resulta que en creatividad la realiza toda persona que tenga una idea, sea en su hogar, sea en su empresa, o en su empleo, en su estudio. Puede hacer algo y que sea útil en su vida. Pero resulta que en innovación la realiza una persona que tiene un perfil, se ha preparado para poder cumplir ese perfil y poder llevar esa idea, no solamente en el papel, no solamente evaluarla, no solo ponerla en evidencia para ver si funciona o no, sino que con los resultados pueda comprobar que sea una solución para ese resultado o a ese problema que se tenga. Resulta que en creatividad se crea y hace realidad su idea sin tener presente la inversión de recursos. Cuando hablamos de recursos lo coloco entre paréntesis, material, tiempo y dinero. Es lo que hoy se evalúa por lo general en una empresa. Bueno, aparte de ser eficiente, eficaz y efectivo, vamos a ver los materiales, tiempo y dinero, porque todo es de inversión. Y acá en creatividad no tiene en cuenta esos resultados, salvo que la persona de pronto no tenga algo con qué hacerlo, entonces tenga que trabajar con ideas que le lleguen a sus manos. Pero la idea en la creatividad es ver cómo nos va con esa idea. Mientras que en innovación se analiza en términos de solución al problema, pero con resultados. Si la empresa en el momento o la persona piensa hacer algo, pero que tiene que hacer una inversión grande, tiene que hacer un análisis, tiene que hacer pruebas, tiene que hacer una evaluación con un mercado pequeño para saber si la idea de innovación al mercado sirve. Y una vez que tenga eso analizado, pueda ponerlo en práctica, sacarlo al mercado y ganar recursos, porque con ese dinero que invierte, nuevamente recuperará para seguir haciendo innovación. Es decir, que tiempo, dinero y material sí influye en ese proceso de innovación. Entonces, al ver las diferencias entre creatividad e innovación, podemos encontrar otra diferencia u otro concepto que usted tenga en su mente. Pero hoy, en esta conferencia, tengo que dejarles claro que hoy se habla no solo de diferencias ni de oposición, sino que se está buscando que la innovación, creatividad y generación de ideas puedan transversalizarse, puedan ser incluyentes. Es decir, que esas áreas están trabajando en conjunto. Anteriormente se hablaba de diferencias, pero hoy en día no, se busca la unión. Por eso le traigo estos ejemplos, como usted ha observado, desde el celular, las llantas, el aire acondicionado, que anteriormente no teníamos ni ventilador, sino hace muchos años atrás utilizaban el abanico, o los juegos de consola de video, o las cámaras. Mire la cámara, la primera cámara que salió, hoy en día ya no necesitamos de esta cámara, sino que el celular las trae, o el computador. Todo ha sido mejorado. ¿Con qué fin? Para poder ser más útil. O en las sillas. Anteriormente era una silla en madera rústica. Hoy en día ya podemos tener sillas que se ajustan al peso o al tamaño de la persona. Por eso de este conjunto de elementos voy a tomar la llanta. Si ustedes observan, les traigo unos ejemplos que pueden encontrar en internet. Resulta que Hankook, doy un ejemplo, ya dio nuevos modelos de innovación sobre llantas que vienen de colores, rines adecuados al estilo de cada persona. O también Michelin sacó una llanta con un prototipo que es biodegradable, ¿sí? O Goodyear presentó la llanta como prototipo. Llámese que es un primer ejemplo hecho en un material
que es solo para mostrar al público como algo de innovador, que es lo que se acerca a futuro. En unos 10, 20 años, si esto logra ser rentable para la empresa, tenemos una llanta redonda, esférica. Le dicen la 360, la pueden buscar por internet, la Eagle 360. Hay un video donde muestra cómo es el primer prototipo de neumático en ser activado por inteligencia artificial y tendrá la capacidad de poderse mover en cualquier área siempre y cuando sea un terreno plano y sea seguro. Pero también se habla como Michelin, que ya ha diseñado un prototipo donde no necesitan de aire y sirve para andar en cualquier terreno. Se ajusta la llanta a cualquier terreno. Aquí en la parte de abajo lo pueden observar, pero más del terreno, lo que buscaron es que esa llanta tenga cero pinchazo mientras conduce. O sea que aumenta la seguridad en las personas que van en ese vehículo. Por eso a lo anterior, aquí les voy a mostrar las diferentes herramientas, técnicas y algunos métodos que utilizan en creatividad, innovación y generación de ideas. Estas son algunas. En internet he encontrado un promedio de 50 herramientas que explican una a una cómo puede hacer su proceso para poder desarrollar esa creatividad e innovación. Pero más lo importante es que usted pueda unirse con personas. Por eso nuevamente los invito a consultar con los docentes más cercanos en la Universidad del Valle. ¿Qué consultorías, diplomados, talleres o seminarios dan para profundizar en esta área? Porque con esta hora que voy a dar hoy es el abrebocas, ¿sí? Para poder tener respuesta inmediata en tiempos de crisis, pero tendrá que aprender de estas herramientas y otras que están para poder tener un buen resultado. Yo he aplicado de estas un promedio de 30 técnicas que puedo recomendar, pero lo que yo quiero hoy en esta conferencia es cómo innovar y ser creativos en tiempos de crisis, ¿sí? A lo anterior, ¿será que esta herramienta me podrán servir en algún momento de crisis? Puede ser cierta, pero entonces lo que yo quiero es, ¿qué tienes que hacer tú cuando llegue ese momento de crisis? Por eso este pequeño abrebocas de diferencia entre creatividad e innovación, ¿sí? Los conceptos para que podamos llegar a esta situación. Pero antes de entrar al tema de crisis, definamos qué es crisis. Hay dos conceptos que he encontrado. Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso, o situación difícil de una persona o una cosa que causa trauma. Resulta que si ustedes observan este tipo de concepto, de definición, el solo hecho que una persona viva esa situación ya empieza a cambiar, ¿sí? O empieza a imaginarse cosas. Por eso cuando vive alguna de estas dos situaciones, la vida le cambia por completo. Muchos vivieron situaciones difíciles cuando vino lo de la pandemia. La mayoría de personas no estaban preparadas, ¿sí? La escogieron fuera de base, pero la idea es que hoy podamos recordar no solamente esta experiencia, sino de las ideas y herramientas que podemos tener nosotros para darle una alternativa y orientar, a dar una respuesta positiva ante la crisis. Pero les aclaro, si usted toma una herramienta y no le funciona, lo invito a que siga intentando, lo invito a que siga buscando, preparándose para que aún así pueda tener una buena respuesta ante esta situación de crisis. Una de las herramientas que tenemos hoy en día es la Internet, que podemos llegar a ella de una forma fácil y si no la tiene, hay personas que la puedan tener. Por eso les hago la siguiente pregunta y esta es la que dice atrás. ¿Tiene alguna situación difícil? ¿Cree usted que esta situación no tiene solución? Resulta que mi abuelo decía hace muchos años, él ya está en otro lugar, donde él utilizaba frases y refranes. Néstor, Néstor, nuevamente, qué pena, estamos sin audio, no te escuchamos. ¿Me están Hola, escuchando? ahí sí, sí se te fue por un tiempo, después de que nombraste las preguntas, se te fue el audio. Ok, muchas gracias. Que por acá vi un mensaje. Entonces les agradezco, a pesar de que estamos en la tecnología, siguen fallas, seguirán algunas fallas, pero lo importante es que tengamos la calma. Y gracias a la compañera que tenemos a nuestro alrededor y ustedes los compañeros que nos dan los mensajes, podemos estar pendientes en el asunto y unidos, como se dice, hace la fuerza, de todas las frases que decía mi abuelo. Ahí todavía me siguen escuchando, ¿cierto? Es correcto, tenemos audio. Perfecto. Entonces,
mi abuelo y mi abuela aplicaban esas frases, esos refranes que venían de años atrás a través de sus padres. Entonces, como les decía, ellos me decían, en la vida todo tiene solución. Mientras estés vivo y sin importar la forma como tú vivas, todo dependerá de ti, de cómo lo sientas, cómo lo piensas. Pero antes de actuar, piensa primero dar una solución. Otro apunte que ellos me decían cuando perdí algún examen o de pronto no me iba bien en el colegio, me decían, ojo, usted tiene que seguir adelante, tiene que seguir estudiando, siga leyendo, siga investigando, pero lo importante es que no lo tome a título personal. Si perdió el examen, la culpa no fue del docente, fue usted porque no estudió. Busque la forma de ser creativo, aprenda más, pero lo importante es sea agradecido porque hay personas que no tienen ni siquiera un recurso para ir a estudiar. Entonces, aproveche el tiempo, pero nunca sea conforme. Siempre busque estar bien, buscando solución a las cosas. Eso es lo que me decía mi abuelo y siempre algo que yo recalco hoy en día a mis hijos y también a los estudiantes que tenemos en nuestras aulas, es que todo, mientras usted lo haga con gusto y le guste lo que usted está haciendo, la responsabilidad y la disciplina sale sola. No necesitan obligarlo. Entonces, por eso les deseo recordar nuevamente el porqué de estas preguntas, ¿sí? Si tiene usted alguna situación difícil, ¿por qué? Porque resulta es que si usted tiene alguna situación difícil es porque está partiendo de algo. Todo parte a nivel personal, cómo pienso, cómo lo siento, ¿sí? Usted tiene que hacer un análisis de cómo está su entorno, observar cada persona independiente de su edad, raza, género, estrato, estado civil, credo, cultura y otros aspectos demográficos en general. Tiene que usted que estar analizando esas situaciones, porque nosotros podemos aprender de otras personas viendo o escuchando. Por eso de aquí en adelante les pido el grande favor de escucharme activamente, escuchar de forma positiva y tratar de controlar las opiniones o emociones, porque voy a colocar ejemplos para poder abordar bien este tema de crisis para que podamos comprender. Les oriento nuevamente si en algún momento hay algo que no le pueda dar respuesta cuando estemos en la sección de preguntas. Lo invito, de acuerdo a la pregunta que me hagan. Si no tengo respuesta, le diré con qué profesional debe de ir. Porque resulta que en creatividad e innovación o en su vida suman dos factores importantes y es la forma de pensar y el manejo de las emociones. Y eso lo tiene que manejar en creatividad e innovación o en cualquier área. Si usted no maneja las emociones, empieza a tener un retroceso o a retroceder como persona en su interior. Y si usted duda en su interior, si tiene inquietud, si tiene incredulidad o tiene temores, la crisis sale a flote. Por eso les digo a ustedes, esto es un tema bastante grande. Trataré de dar un resumen en esta hora que hemos tenido aquí a la mano, pero la idea es que ustedes puedan aprovechar este momento de esas situaciones difíciles y puedan salir adelante. Mi abuela decía, en la vida no hay nada malo. Si tú sabes para dónde vas, todo camino es bueno. Y si no tienes un recurso, una herramienta, si tú quieres, como en esa época vivía en Palmira, si tú quieres irte para Cali y tienes que ir, hay tres opciones: bicicleta, auto o moto. Como no tenía las tres, una vez nos fuimos para Cali desde Palmira a Cali. Me demoré 1 hora y 40, pero llegué. ¿Pero sabe por qué? Porque quería ir a un evento, ¿sí? Entonces nos fuimos 3, 4 personas y logramos llegar a ese evento. Luego nos devolvimos. Otras veces sí fue más largo porque ya veníamos más tranquilos, más pausados. Sí, el peligro estaba. Sí, es la soledad. Pero cuando entendí sobre eso, que los momentos difíciles solo se puede lograr es actuando. Pero resulta que yo tengo que nombrar algo fuerte que sucedió en la pandemia, es cuando la crisis familiar, murió alguien que era joven y no nos dimos cuenta sino cuando le llegó la enfermedad. Entonces ahí recordé las frases que decía mi abuelo: agradece que aún estás vivo, porque si estás vivo todavía hay solución. Entonces, pero tenemos la otra situación que en la pandemia les benefició. Hubo unión familiar, hubo unión entre amigos a través de las redes sociales, porque el trabajo, todo el tiempo que estaban trabajando y estudiando, no tenían tiempo para compartir con la familia. Pero resulta que también hay personas que aparte de beneficiarse en la parte familiar y amistad, no les gusta. Otra cosa ahí es lo financiero, porque la pandemia llevó a reducirles sus ingresos. O peor de los casos, perdieron el empleo. Hubo personas que en este de pandemia consiguieron trabajo y mejor remunerado. O sea que le estoy dando ejemplos, es todo depende, cambiará del entorno o del lugar donde usted esté. Pero resulta que la pandemia trajo un gran beneficio al medio ambiente. Según los que saben de ambiente, se pronosticaba que para el 2030-2040 se venía una crisis fuerte a nivel ambiental y estos 3, 6 meses que hubo de confinamiento
ayudó a mejorar el ambiente. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Está el otro aspecto, que volvimos a la normalidad y se aumentó nuevamente la contaminación. Entonces todo dependerá. Si vemos en la parte de arriba, podemos tener crisis de aprendizaje, podemos tener crisis en el trabajo, podemos tener crisis de amistades, de metas, de salud, ¿sí? Pero lo que yo les quiero enseñar es que el escenario va cambiando dependiendo de donde esté, ¿sí? Por eso es importante en esta diapositiva que les presento a tener en cuenta los factores internos y externos. ¿Cuáles son esos factores o esos entornos que nos movemos? A nivel externo, lo social, lo político, lo económico, lo ambiental, lo científico, lo cultural, lo ecológico, eso es algo que lo manejan las grandes empresas, las medianas empresas y las pequeñas empresas. Ante ese factor ambiental, económico y social y político y lo demás, pueda que no tengamos control, ¿sí? Algunas personas sí lo pueden tener dependiendo de su estabilidad o de su trabajo, pero se ha comprobado que los entornos a veces es difícil tener ese control. Pero algo que sí nos enseña, no sé si lo han escuchado, algo que es la matriz DOFA, nos enseña que las debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, también lo podemos manejar de la parte interna y sobre eso sí tenemos un control, ¿sí? Por eso es importante conocer todos los actores, todos los entornos que están a su alrededor para poder saber o para poder prevenir o para poder manejar la situación que se presenta en crisis. Pero a esto le va a sumar otro actor. Si ustedes observan estas fotografías, hay varios actores allí, los que le dicen no, los que cogen y le quieren empequeñecer su trabajo, hacerlos quedar mal. Podemos tener amigos, podemos tener jefes, podemos tener personas a nuestro alrededor que nos quieren callar con un solo grito, o habrán personas que nos quieran desesperar con sus quejas, situaciones, o habrán personas que a pesar de que usted haga una buena labor, siempre le estarán diciendo no, le estarán diciendo con el dedo hacia abajo, no, eso no sirve. O si usted no tiene ese control interno, su día que está radiante hacia los demás, usted lo ve triste, lo ve desolado. O vamos a tener personas en el lado de derecho abajo que se quieran creer superiores a los demás. Eso, lo que es la envidia, el celo, la rabia, la negatividad, el pesimismo, la incertidumbre, esos cuestionamientos de superioridad es lo que hacen entre factores externos que aún no podamos tener control de lo externo. Pero tú sí puedes tener un control en tu interno tratando de no dejarte afectar de esas personas, porque saben qué es lo que pasa. A veces las críticas, la negatividad, el pesimismo, la envidia viene de tu mejor amigo o de tu familia. Vuelvo y aclaro, depende del entorno donde esté, depende de la situación. Pero aquí no les quiero enseñar que ante un evento negativo actuemos negativamente, no. La idea es que ustedes piensen, sus comportamientos sean dignos de valor, que usted diga que con honestidad y transparencia hizo adelante su problema una solución. Por eso les quiero mostrar en esta diapositiva para los egresados y los que prontamente salen a la parte laboral, es que siempre en las empresas van a haber problemas, van a haber crisis, van a haber angustias, dificultades, y eso también lo sumo a nivel personal. Resulta que aquí estamos viendo en la mitad, toda empresa tiene en su proceso administrativo la planeación, organización, dirección, control, evaluación, comunicación, y son afectados por ambientes externos e internos, ¿sí? Que puedan en algún momento surgir un problema. Pero si usted conoce cada proceso, sabe lo que tiene que hacer y usted como empleado sabe lo que tiene que hacer en su puesto de trabajo, podrá tener solución con ayuda de sus compañeros a esa problemática que se presenta. O si usted en su familia es unida, pueden buscar esos problemas, porque cada persona en el ámbito familiar tiene un rol. Papá tiene un rol, papá y mamá por general pueden ser los jefes, los hijos, los compañeros de trabajo, pero si es una familia íntegra, todos tienen un rol y todos lo cumplen de una forma armoniosa. Pero lo que voy a decir suena feo y resulta que en la empresa los dueños siempre van a contratar profesionales competentes que puedan demostrar su competencia. Bueno, usted es bueno en innovación. Por favor, aquí está este documento. Tiene media hora para que me cree 2 propuestas de innovación. Aquí está el problema que tenemos. O sea que lo ponen a qué? A demostrar lo que usted sabe. Resulta que usted quedó, pero en 6 meses no hizo su buena labor, no fue competente. Ellos como empresa, como todo lo miden a nivel de rentabilidad, de rendimiento, de productividad, lo van a cambiar por otro, aún más joven, que puede cobrar más económico y cumplir su labor. Suena feo, pero es la realidad. Nadie monta un negocio para perder. Los negocios se montan para ganar. Pero en la casa puede suceder la misma situación. El papá le puede dar una orden y usted no lo cumpla. Pero resulta que en la casa, como somos los hijos, la opción es que o el papá nos pueda aguantar
nos pueda pasar, pero el día que el papá esté con un mal genio, se le va a sumar todas las que usted no ha hecho. Entonces yo lo invito que nosotros seamos propositivos, seamos activos, ¿sí? Para que nosotros podamos convertir esas situaciones en algo real. Por eso les muestro este cuadrito donde si usted tiene algún problema, hombre, hagámonos las preguntas, ¿qué problema es? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Quién lo va a enfrentar? ¿Quiénes lo van a enfrentar? Es decir, las preguntas, como se dice en internet, las 5W, las W question, qué, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué. Entonces, a nivel personal y empresarial, hombre, vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces empezamos a empatizar entre los que estamos presentes. Vamos a definir qué problemas hay, estos, qué ideas podemos sacar entre todos, estas. Entonces vamos a idear, empecemos a diseñar, saquemos prototipos, vamos a evaluar. Entonces formamos un equipo multidisciplinario en la empresa para poder darle solución a ese problema. En la casa es lo mismo. Vamos a trabajar, somos dos, listo, tú haces esta mitad y yo hago la otra mitad. Vamos a colocar esto en marcha, vamos a prototipar, vamos a evaluar, ¿sí? Y la idea es darle una solución. Algo que les doy como recomendación, tengan presente la tolerancia. Puede usted que sepa del tema. Entre más conozca del tema, más humildad debemos de tener. Entre menos sepa del tema, más humildad tienes que tener para aprender. Porque hay personas que nos querrán enseñar de una forma práctica y sencilla, como otros quieren que nos digan A y digamos A, B y C. O sea que demos más de lo que nosotros podemos dar. Por eso, esta gestión al diseño de ideas en acción es que siempre vamos a tener necesidades, vamos a tener alguna tecnología viable, pero lo importante es que la podamos manejar. Por eso aquí yo les quiero dar estos nombres. Si usted busca creatividad sinónimos, mire todos los nombres que usted puede encontrar. Ideas, soñar, pensar, meditar, inspirar, actitud, aptitud, sentido común, lógica, logro, inventar, novedad, curiosidad. Vamos más adelante, descubrir, ¿sí? Van a haber muchas palabras que puedan reemplazar estos conceptos de creatividad e innovación. Pero también quiero enseñarles que hay personas que lo ven desde el ámbito o lo definen del ámbito contrario, negativo. Resulta que cuando ven un niño que es inquieto, o sea, que está moviéndose todo alrededor en una reunión, ellos dicen, ay, qué niño tan inquieto. Y resulta que esas personas, si son bien orientadas, pueden ser grandes creadores e innovadores en el tiempo. U otro ejemplo, cuando una persona piensa algo para prevenir un riesgo, hay gente que dice, no, hermano, usted tan negativo, todo le pone negatividad y resulta que no. Resulta que una persona creativa e innovadora siempre está evaluando los riesgos, lo que puede fallar, para que cuando eso suceda tenga posibles soluciones. Por ejemplo, hay personas que el COVID los benefició porque había ahorrado durante muchos años el 30% de su sueldo, porque ellos tenían presente que en algún momento puede haber alguna falla en su empresa o lo echan de la empresa. En los últimos 10 años ya no se habla de sostenibilidad o de seguridad en el empleo, sino que las personas cada 5 o cada 10 años los están cambiando. Entonces se han acostumbrado a ahorrar y cuando llegó esta pandemia, pues lograron salir adelante. Pero hubo otras personas que no tuvieron esa afortunada situación de ahorrar porque no tenían empleo. Entonces ya se podrán imaginar el tipo de situación que habrán vivido. Por eso, nuevamente, quiero que tengamos un poquitico de paciencia y miremos nuevamente estas preguntas, que es la que les dije que tuvieran presente. ¿Tiene usted alguna dificultad en su vida? Algunos van a decir sí, otros van a decir no, es manejable, otros van a decir no, hasta ahora bien. Las tres respuestas son válidas, pero una de las situaciones que alguien me puede decir es sí, no tengo trabajo. Entonces, una respuesta posible a ese tipo de difícil situaciones, vamos a buscar trabajo. No, pero es que está difícil, tengo más de 40 años. No, estoy muy joven, apenas tengo 18, sin experiencia nadie contrata. No te preocupes, entre más puertas tú toques, puede haber alguna opción. Pero ¿sabe qué es lo que está dañando en estos momentos? Que hay personas que están sin trabajo y están esperando que el empleo llegue a la puerta de su casa o que papá y mamá le busque el empleo. Mi abuelo decía, si no hay empleo, créate uno. Y yo, pues tan bueno usted, como tiene su pensión, tan bueno, ¿no? Yo le decía así, y él me decía, no responda groseramente, ponte a analizar, ¿qué es mejor, actuar o quedarte quieto? Es que no tengo amigos, no, apenas hay 2 o 3 en mi cuadra. Ah, conoce, ve a eventos, ve a otros lugares, trata de conversar con nuevas personas. No, es que en mi trabajo, en mi colegio, donde yo estudio, me ataca mucho. Hay mucha envidia.
no me dejan crecer, no me dejan avanzar. Esa es otra crisis que se puede presentar. Entonces, otra persona me decía, no, hay que preparar, utiliza la inteligencia que tienes, usa las leyes si es el caso, aprende a sortear, conoce tu entorno, aprende más hábil. Pero una persona una vez me dijo, no ataques un problema con otro problema. O si alguien es malo contigo, tú no le devuelvas lo mismo. Sé íntegro en tus acciones, me decían. Otro problema que se presenta, no tengo dinero para estudiar, no te preocupes, hoy tenemos una herramienta que gracias al internet puedes encontrar programas totalmente gratuitos. Sí, pero es que no tengo internet en la casa. Créeme que si tú le expresas esa situación a otra persona te ayudará. Cuando uno obra bien, eso me decía mi abuela, si tú obras bien, te va bien, pero no esperes que si vas a obrar bien, te va a ir bien. Habrán situaciones que te pueden cambiar. Por ejemplo, se enfermó. Eso le pasó a mi abuelo cuando tenía 70 años, le dio un cáncer. Y yo le decía, abuelo, pero tú me decías que siendo positivo no se enferma. Y él me decía, no, hay que tener algo claro, no todo es eterno, ¿sí? Nada dura para siempre. Él cantaba esa canción de, se me escapa el nombre de este autor, nada es eterno en el mundo. Él decía, hay que aprovechar el momento, él le dio cáncer. Y hasta el último día, gracias a esos medicamentos que logró la EPS darles, pudo vivir de una forma tranquila, sin dolor, porque le dan los medicamentos que le daban esa calma, esa tranquilidad. Y él decía, hay que pasar hasta el último momento bien. Yo le decía, abuelo, pero es que uno con hambre no vive. Y él me decía, tiene dos opciones, criticar y juzgar o hablar mal, porque la gente cuando te escucha hablando mal se aleja. Más bien, sé positivo. Aplícalo, que eso es lo más difícil. Entonces, cuando hablamos de que no es que no tengo buenas habilidades, pues ocúpate. Hay libros. Hoy en día encontré una página donde puedes descargar todos los libros que tú quieras en PDF. He contabilizado más de 8,000 libros. ¿A qué hora vamos a leer todos esos libros? Pues el tiempo no nos va a alcanzar porque tenemos otras cosas que realizar, pero empieza a descargar esos libros que tú quieras tener en tu mano para tener un resultado. Hoy en día hay una frase que dicen que la universidad no enseñan, que el colegio es malo, que para qué estudiar 15 años. Y yo les digo, no, no estoy de acuerdo, porque es que nosotros como asesor y consultores, si no estudiamos, no tenemos una carrera o no somos especialistas en algo, ustedes van a tener que contratar a otras personas. Siempre los grandes empresarios contratan personas con conocimiento para que les dé solución. La pregunta es, tú como asesor o consultor o capacitador, ¿cuánto vas a cobrar? Porque otro de los inconvenientes que tenemos es que los profesionales están regalando. Hay personas que estudian más de 20 años con un doctorado. Yo no digo nada malo, ¿sí? No se han podido ubicar laboralmente y están manejando un taxi. Yo manejé taxi cuando estaba joven para pagar mis estudios de universidad. Sí, pero gracias a Dios hoy en día, gracias a esta carrera de asesoría y consultorías, llevamos a tener un buen resultado. Pero resulta que cuando no podía, yo tuve que hacer otras cosas. Fui mesero, atendí, fui barman, otras cosas, ¿sí? Para poder pagar mis estudios, pero tenía un objetivo claro, llegar a esa meta. Y cuando logré especializarme en hacer este proceso, hoy en día nos damos la tarea con otras personas que nos hemos unido a trabajar a nivel nacional, es poder llegar a más personas. Y resulta que el estudio se necesita, si no, entonces los grandes empresarios, ¿cómo llegaron? Porque el conocimiento se necesita para tener respuestas ante los problemas que se presentan. Nada viene por azar, nada viene, como se dice, descargado del cielo hacia su mente. Por eso, ¿qué se logra con la creatividad y la innovación en tiempos de crisis? Que con los problemas aumenta la imaginación. Al aumentar la imaginación, aumenta los conceptos. Y al aumentar los conceptos, aumenta las posibilidades de crecer como persona, de perseguir esos objetivos. Pero vuelvo y repito, dependerá de usted cómo pensar para salir adelante. Por eso le hago una pregunta. ¿Para usted qué es mejor, ser una persona pesimista o positiva? Miremos estas dos fotografías. Hay personas que me han dicho, no, me gustan más las personas sonrientes. Entonces, ¿hasta dónde vas a elevar ese termómetro? ¿Vas a tener un 20% de sonrisa o un 100% de sonrisa? O te pregunto a ti mismo, ¿tú con quién te junta más? ¿Con personas negativas o personas positivas? Esa pregunta la he hecho en los eventos de forma presencial. Hace 2 años la hacíamos y el 80, el 90% del público decía que es mejor una persona sonriente, positiva, porque si usted dice, vamos para Cali, ay, qué pereza, vámonos para este lugar, ay, no tengo dinero, no, pero venga, hagamos un evento, ay, no me gusta vender, no, pero mire, ay, no, entonces no, dejémoslo a un lado porque a él no le gusta nada. Entonces se comprueba que es mejor tener a tu lado una persona positiva. Vuelvo y reitero, hay situaciones difíciles, pero dependerá de ti, de tu toma de decisión,
¿Qué vas a realizar para salir adelante? Por eso, ¿cuál es el valor de la creatividad? Tú le pondrás el rostro a los problemas, a la situación. Vuelvo y repito, hay situaciones muy difíciles, pero hemos visto que hay personas que con actitud salen adelante, sin actitud no salen adelante. Y es una palabra que ha sido muy gastada desde hace 4 años hacia acá, donde ponen la actitud, cualquier cosa, póngale actitud, cualquier otra, póngale actitud. No, pero venga, usted que es el líder, enséñeme los procesos. Entonces se ha vuelto que la actitud es todo, ¿no? Si usted me contrató para una labor, sé la labor, pero usted como dueño de empresa me tiene que decir qué debemos de hacer, qué herramientas tengo, cómo yo así que de mi tiempo y dinero voy a sacar herramientas para darle a la empresa, ¿no? Señor empresario, también hay condiciones. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser mediadores, a tener buen resultado. Por eso, ¿por qué aprender a crear valor positivo y aplicarlo en nuestros métodos? Porque la creatividad y la innovación no solamente es un área, sino que se transversaliza en todo. Y la única límite que hay es nuestra imaginación. Por eso ya con esto concluyo y entro a la sesión de preguntas. Ya ahí sí ya le doy paso a nuestra señorita Georgiana, si prendemos la cámara para la foto o lo hacemos al final. Entonces, Georgiana, te entrego el micrófono para hacer alusivo a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Excelente información. Acá estaba yo también muy atenta escuchando. Me parece que podemos tomar la foto de una vez, porque al final tal vez las personas pues se empiezan a desconectar. También ya les voy a dejar el formulario para que califiquen por favor este evento. Entonces ya se los pongo en los comentarios, pero podríamos tomar la foto. Antes de empezar, pues ahí tengo un aporte también ahí en los comentarios. Eso es cierto, ahí lo estaba viendo de don Libardo, que decía que hay candelabros especiales que hacen que la reflexión de luz multiplique su brillo. Muchas gracias, eso es cierto, tienes toda la razón. Gracias por tu aporte. Entonces, tú orienta, Georgiana, para que prendan las cámaras y tomemos la foto y cerramos y empezamos con las preguntas. Claro que sí, estoy colocando el formulario de valoración, el link, entonces para que allá se los deja todos en el comentario, en los comentarios. Por favor, todos podemos encender cámaras para tomar la foto como evidencia. Georgiana, recomiendo a los participantes que hagan, Claro, hagan el desarrollo del formulario cuando terminemos la última pregunta y hagamos sí, el cierre. Sí, porque la idea es claro que que ustedes sí. Ujú. evalúen todo. Entonces les recomiendo llenar la encuesta ya cuando digamos hemos terminado y demos las gracias. ¿Listo? Claro que Gracias. sí. Vamos a prender cámaras, por favor. Eso es solamente 2 minuticos. Entre más rápido lo hagan, mejor para que puedan tomar la foto. Georgiana pueda tomar la evidencia y mostrarla ya en la universidad de que ustedes fueron muy atentos. Tuvimos una buena participación. Los felicito. Espero que con esta pequeña información, créanme que hablar sobre creatividad e innovación en 1 hora es un gran reto y espero haber cumplido con ustedes. Entonces, Georgiana, tú dices cuándo toma la foto. Qué pena. Un segundo, estoy cambiando a manera de mosaico para que nos mostremos todos en pantalla, a ver si me deja cambiar el diseño. ¿Me confirman por favor si lo están viendo en mosaico? Aquí me dice que sí. Porfa, me confirman. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a... Listo. Vamos a tomar un pantallazo. Por favor, todos sonrían para quedar todos muy lindos, muy guapos. Eso. Listo. Ya tenemos la foto. Muchas gracias. Todos sonrieron, quedaron muy guapos. Bien, Georgiana, entonces empecemos con las preguntas. Listo. ¿Alguien de público que Claro tenga que sí. preguntas? Antes de iniciar pues ya con las preguntas, Mariluz Rivera Cifuentes alzó la mano. Mariluz, no sé si tengas alguna inquietud, por favor encender cámara y micrófono.
No, Mariluz nos dice que no tiene intervención, entonces las personas que de pronto quieran a dar un aporte, tengan alguna pregunta sobre esto del tema del manejo de las emociones, pueden encender micrófono, por favor. La idea, Georgiana, les comento a los participantes, lo bueno de una conferencia o nosotros como expositores de estos temas es que hayan preguntas y esas preguntas, hombre, saquemos lo más profundo que tengan. Aquí no es de quién tiene la razón, sino de poder darle la mejor respuesta para que usted pueda resolver esa inquietud que tenga. Nosotros como conferenciantes decimos, o la conferencia fue muy completa y todos se entendieron, todos quedaron felices, o la conferencia fue totalmente lo contrario, pero algo que hemos visto acá con los compañeros de trabajo, acá me acompaña mi asistente, ella dentro de este equipo de trabajo siempre tratamos en lo posible de la mejora continua. Es algo que a usted les recomiendo y conozco que en la Universidad del Valle promueve mucho la mejora continua y siempre aportan a que sean mejores en sus áreas. Eso lo conocemos de la Universidad del Valle. Por eso para mí es un gran honor estar con ustedes, no solamente para las personas que están graduadas, sino también para los que están comenzando de primer semestre, que esperemos, hombre, que ustedes puedan ahondar y profundizar en su universidad sobre este tema de creatividad e innovación. ¿Alguien tiene una pregunta? Libardo Antonio alzó la mano. Libardo, puedes encender cámara y activar micrófono, por favor. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, Libardo, te Sí, escuchamos señor. bien. Buenas noches. Ok. Cuando el caballero Néstor estaba hablando de positivismo y negativismo entre pues, personas que quieren ser creativas o no, eh, pues, yo tomo una parte de lo que él está hablando y pues, quiero hacer esa pregunta. En estos momentos quiero emprender, bueno, estoy emprendiendo, estoy invirtiendo en la bolsa. Estoy invirtiendo en negocios pequeños. En parte de todo esto, siento temor en perder el dinero que he invertido. ¿Eso me hace ser negativista al momento de tener desconfianza en inversiones? O no? Bien, don Libardo, lo llamo así pues porque no lo conozco, pues más adelante si tenemos la oportunidad de confianza lo llamaré Libardo si usted me lo permite. Bien, muy buena pregunta. Me gusta esa pregunta porque en creatividad e innovación, y no solamente en este tema, Georgiana, ¿me escuchan bien? Muy bien. Bien, gracias. En la parte de creatividad e innovación, y no solamente es en estas áreas, sino en su vida, en el día a día o también en su trabajo, ¿sí? Sea nuevo, ya lo conozca, siempre tendremos esa pequeña incertidumbre, siempre tendremos temores, ¿sí? La única recomendación o orientación que yo doy es que trate de tener control, ¿sí? Ese control, ¿cómo se va ganando? En la medida que usted practique. Me dice que está trabajando en inversiones en la bolsa. Es un tema muy interesante. Te felicito porque he leído sobre ese tema y te veo que eres joven. Vas a tener un buen resultado a futuro si tú continúas. Cuando tú hablas de temor, lo podemos tener, pero más de orientación te recomiendo algo. Nunca inviertas todo. Dispón porcentajes. Y cuando uno quiere aprender, primero invierte pequeño, sino que hay personas que utilizan estos negocios. Yo no puedo apartarme de ello y lo tengo que, es mi deber como orientador, educador, profesor, instructor, asesor en las diferentes áreas que me he desempeñado. Es que hay que hablar con la verdad, pero lo importante es que usted tome lo mejor. Y es que hay personas que utilizan los negocios para apalancarse con otros. Les inviertan todo, que esto es seguro, y resulta que a la vuelta de 3 meses, 6 meses, un año lo perdió todo. Entonces, cuando nosotros queremos tener control en nuestro temor, lo primero es analizar muy bien los factores. Cuando vayas a invertir, no lo inviertas todo, invierte una parte, fracciónalo, ¿sí? Hay libros que te pueden enseñar sobre eso, cómo fraccionar tu dinero e invertirlo y llevarlo de una forma tranquila y segura. Habrá momentos que vas a perder, claro, en inversiones más porque la bolsa, las inversiones están cambiando constantemente, ¿sí? No tenemos el poder de manejarlo, sino que eso lo mueven otros entornos. Entonces, invertir, ten el control de la inversión. Si ganaste,
Lo que ganas, vuélvelo y divídelo e invierte una parte y guarda la otra. ¿Sí? Ahí se va controlando. Y el temor lo va a ver cuando tenemos una entrevista por primera vez a nivel laboral, cuando vamos a contactar a un cliente por primera vez y tenemos nuestro propio negocio, o como empleado, cada día es una incertidumbre porque como los entornos están cambiando, a veces el jefe ni siquiera tiene control de su empresa, entonces se vuelve otro dilema más y está el temor de hacer de pronto las cosas mal y quedar mal. Entonces eso es normal, pero lo importante es que lo aprendas a controlar. ¿Y cómo se controla el temor? Paso a paso, experiencia por experiencia. Y para terminar, te recomiendo algo. Nunca te dejes dejar de avanzar por la confianza. Cuando uno dice, estoy confiado, nada me va a pasar, y te crees indestructible, créeme que si no estás pendiente, no tienes ese pequeño temor, puedes descuidarte y por la confianza también puedes perder todo. Mi abuelo decía y mi abuela, todo en exceso tiene maldad, todo en exceso tiene a ser incontrolable. Entonces, te invito a que empieces a tomar control en la medida que practicas. Vuelvo y te reitero, en bolsa inversión, fracciona e invierte por partes y vas analizando si realmente es la buena opción que tienes en tus manos. Y hay que diversificar y eso es una buena opción. Espero haberte dado respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. También nos levantó la mano Xiomara Manzano. Xiomara, ¿puedes encender cámara y encender micrófono? Buenas noches. Bueno, por ahora tengo inconvenientes con la cámara, les pido disculpas, Ok. pero más que una pregunta es un aporte, o sea, me gustó mucho en la parte de creatividad e innovación. La verdad es que es un tema que está muy en boga, ¿sí? Aparentemente todos deberíamos manejarlo, pero muchos de los aspectos que tocaba el conferencista son válidos y quiero pues resaltar ese aporte. Primero, él hablaba de que nosotros debemos enfocarnos en lo que realmente es importante, en que antes de hacer algo, por ejemplo, el caso del emprendimiento y tomando el ejemplo del asistente que hizo la pregunta ahorita, pues es determinar el objetivo, qué es lo que yo quiero y tomar como el riesgo con responsabilidad, ¿sí? Ya el conferencista te explicaba. Pero algo que me gustó mucho fue lo del contexto, o sea, cuando decías que hay que tener un contexto, o sea, personal prácticamente. Cada ser humano, independiente de que ocupe un espacio geográfico y que lo comparta con otros, tiene un contexto personal que lo diferencia de los demás. Y ahí va mi aporte y también me gustaría si podrías ampliar en eso el contexto. Tú decías, las experiencias se han aplicado con muchas personas. Puede que con usted funcione o no, pero entonces, como si podrías dar un poquito, una ampliacióncita allí en esa parte. Muchas gracias. Te agradezco mucho por la apreciación y participación. Sí, es cierto. Lo que pasa es que vamos a definir qué es contexto, ¿sí? Para de pronto profundizar en el tema. Quiero pedir autorización. En estos momentos son las 8:05. Habíamos hablado al principio que si nos pasamos la sesión de preguntas, ustedes mismos me darían autorización de seguir, porque me da pena con las personas que de pronto han sacado su espacio solo en la hora que determinaba la publicidad, pero deseo saber si entre todos aprobamos para seguir otros 10 minutos más. ¿Estarían de acuerdo? Veo levantada la mano, los mensajes, les agradezco muchísimo. Uy, me gusta ver cómo se mueve el chat, me gusta. Muchas gracias, gracias, muy bien. Entonces vamos a tomar unos minuticos más, todo dependerá de las preguntas. La idea por mí, este tema me apasiona, como también las ventas, el mercadeo. Soy especialista en mercadeo también. Tengo también especialización en proyectos. Estos temas me fascinan mucho. Y la idea es, como les decía en la conferencia, darles ese conocimiento para que ustedes puedan aplicarlo en sus vidas. Si hablamos de contexto, contexto es un ambiente, el entorno, como yo siempre les he marcado, los factores, ¿sí? El ámbito, digámoslo así, las situaciones que se presentan. Entonces, cuando tú nombras el contexto, eso está formado por una serie de circunstancias, ¿sí? Si me escuchan bien, siento como que si no está funcionando la web. ¿Ustedes qué dicen? Sí, funciona perfecto. Te escuchamos muy bien, Néstor. Perfecto, entonces, gracias. Como hablamos, el contexto está formado por una serie de circunstancias que, como les decía, está ligado en el tiempo, en el espacio, en los recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese contexto hay que tenerlo claro al objetivo.
algo que nombraba la compañera que hizo la apreciación, es que nosotros tenemos nuestro propio contexto que se mueve en el entorno, nuestras propias ideas, nuestra propia forma de pensar, pero también nos unimos con otras personas. Y resulta que aplico una frase que me decía mi mamá: mis derechos llegan hasta donde llega la otra persona o me lo permita la otra persona. Entonces, cuando yo hablaba en la parte de actitud, que esa palabra ya está un poco, para mí, está un poco marcada, yo creo que más adelante vamos a tener otra palabra diferente como la resiliencia, que hoy es algo que tenemos que tener presente. Entonces, necesitamos aprender en esa armonía, ¿sí? En esa tolerancia. Entonces, cuando yo empiezo a aceptar a mi compañero y a escucharlo, pero si yo lo acepto y lo escucho es desde el punto de vista de mi contexto, de mi objetivo, de mi meta, de mi ámbito. Entonces, la idea es llegar a unos acuerdos que todos estemos bien, ¿sí? Y que no haya una mala interpretación para un beneficio propio. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Sí? En el contexto, digámoslo así, que tenemos que aprovechar entre todo ese espacio, esa situación, y que unidos a ese mismo objetivo, por eso nombraba a la familia, si están en ese mismo objetivo o en la empresa están en el mismo objetivo, logramos darle respuesta a ese contexto que, vuelvo y reitero, está formado por una serie de circunstancias ligadas en el tiempo, espacio, lugar, ¿sí? Y que está unida a todos esos procesos que se forman en el entorno, las circunstancias, las situaciones o los medios para llegar a ese fin. Espero haber ahondado un poquito más sobre esta palabra contexto. No sé si nuestra compañera quiera unir más o hasta allí estaría bien entonces en la respuesta a esta gran apreciación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy amable por la ampliación. Tenemos otra mano alzada, Nicolás Prada Bonilla. Buenas noches, Nicolás. Por favor, puedes encender cámara y micrófono. Buenas noches a todos. Primero que todo, agradecerle al señor Néstor. Muy buena la conferencia, muy completa, con buen contenido. Puede servir en todos los plazos, ¿no? Corto, mediano y largo plazo. Me gustó bastante la conferencia. Mi pregunta es que ser creativo e innovador consiste en salir de la zona de confort para poder aplicar o generar resiliencia. ¿De eso se trataría la creatividad e innovación en tiempos de crisis? Bien, muchas gracias, Nicolás. Bien, para darle la respuesta, vamos a definir un poco qué es una persona resiliente, ¿sí? La definición consiste en que son personas que se anteponen a las distintas adversidades, ¿sí? Que se presentan en el día a día. Digámoslo así, en psicología lo puedo decir, es la capacidad que tiene la persona de resistir y superar alguna circunstancia, ¿ya? Llámese negativa, y también hemos visto que a veces el ser muy positivo también puede causar algún problema. Eso yo les recomiendo a ustedes que si pueden tomar programas o entrenamientos del comportamiento del consumidor, psicología del consumidor, bueno, andar más o más en ese proceso. Entonces, a nivel de la zona de confort que tú hablabas, hay personas que tienen una buena zona de confort y están trabajando en la innovación, porque en su mente están pensando, ¿cómo puedo darle solución a los diferentes problemas que hay? Por eso hay empresas que forman fundaciones, hay empresas que crean otro tipo de negocio con el fin de ser creadores e innovadores y dar soluciones ante esas situaciones. Entonces, si nosotros algunas personas dicen que se volvieron creativas e innovadoras, fue porque en su pasado, en su niñez, fue una situación muy difícil, tuvo una situación muy difícil, pero que en la experiencia que tuvo, aprendió a ser resiliente y logró superar esa adversidad. Es lo que realmente se escucha, se habla en los diferentes eventos que he podido estar y escuchar o leer en algunas literaturas, en algunos libros, como les voy a referenciar al final. Entonces lleva a que sí, esas personas tuvieron buenos resultados porque su ambiente en el pasado fue duro, fue pesado, ¿ya? Por eso les decía en la conferencia, tú tienes en tus manos elegir si cambiar tu presente y convertir un buen futuro o quedarte allí mismo o, como explicaba, si alguien te trata mal, no le devuelvas con la misma moneda o no le devuelvas con las mismas acciones, ¿ya? Por eso yo siempre digo cuando capacito a jóvenes que aún están en el colegio, ustedes cuando tengan los 18 años y tengan su cédula en la mano, usted elige qué camino tomar. Es que yo me fui por este camino porque mi mamá estuvo, mi papá estuvo y como le fue mal a mí me fue mal. Tú eliges.
No, es que usted es muy bonito hablar, señor conferenciante. Yo sí, tiene toda la razón, pero te hago la siguiente pregunta. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Si fue negativo, buscaste otra opción. ¿Saliste de esa zona de confort? Ese pequeño punto lo leí una vez hace unos 10 años en un libro, ¿Quién se ha llevado mi queso? Allí enseñan sobre ese tema, ¿sí? Cómo no dejarnos afectar por la conformidad, por el estar en un estilo de vida agradable, porque, como les decía, puede también perderse en el tiempo. Pero como nuestro compañero lo decía, Nicolás, si no me equivoco en su nombre, ¿sí? La resiliencia lleva a que esas circunstancias mejoren. Entonces, para terminar con tu apreciación y la pregunta, sí, hay etapas, sí, hay momentos de pronto que nos incomodamos y eso lleva a ser creativos, pero, como les decía en la conferencia, muchas personas antes de pandemia eran preparadas, estaban preparadas y aún que tuvieron que cerrar sus negocios con esa preparación que tuvieron, lograron tener un buen resultado en su vida. ¿Por qué? Porque resulta que algo que yo les quiero decir es que si usted no piensa lo que quiere, no esperes planear lo que quieres, porque no se puede medir o no se puede medir las cosas si usted no ha planeado. Y si usted no ha planeado, menos las va a controlar. O si usted no ha mirado los diferentes factores que se puede presentar en la vida, créame, como le decía, cualquier situación que se presente puede ser buena, pero si usted ha planeado, va a tenerle una respuesta a esa situación. Esa frase nació de William Thompson hace muchos años, la escuché cuando estaba en 11, cuando hacía en el colegio el trabajo social, pero luego Peter Drucker la tomó y la mejoró en la parte de productividad. Lo que no mide, lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se evalúa, lo que no se evalúa no tiene resultado, ¿ya? Entonces esperamos que más adelante esta frase pueda mejorar, pero si queremos tener buen resultado, si estás en la zona de confort y estás bien, nunca olvides que el entorno puede cambiar. Pero si estás en una situación difícil, en tus manos está tomar esa situación, pensarla bien y actuar. Como te decía, con el estómago vacío, pues las soluciones a veces no llegan. Pero como me enseñaron a mí, una buena actitud, si tú tocas la puerta 100 veces, una de esas tocadas que tú hagas, alguien te va a ayudar sin esperar algo a cambio. Espero haberte dado respuesta a la pregunta. Nicolás, si es, qué pena si de pronto me confundo con tu nombre. Muchas gracias. Gracias, Néstor. ¿Alguien más desea alzar la mano? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, en el chat Juan David Muñoz Pérez nos hace un aporte, dice es adaptarse al cambio según el libro. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Juan David. Es cierto, adaptarse al cambio. Muy bien. Néstor, si me permites, quisiera realizarte una pregunta, Claro, con ya mucho gusto. Si que no hay nadie más, bienvenida. sí, no, en este momento no veo ninguna mano alzada, entonces voy a levantar la mano yo. Néstor, estaba pues muy atenta escuchando tu conferencia, hay palabras muy claves que es la creación, innovación, la resiliencia, pero también en pandemia hubo o hay una palabra de moda que es reinventarse. Creo que esa palabra ha creado un poco de presión social y a todos nos ha puesto a pensar y a ser creativos. Entonces, esto ha hecho que todos tengamos miles de ideas para emprender, ¿sí? Entonces, abrimos todo el abanico de posibles negocios que podemos hacer, que podemos iniciar. La pregunta es, ¿qué estructura recomiendas para canalizar estas ideas, para empezar? Bien, de acuerdo a lo que tú dices de la palabra reinventarse, ¿sí? Yo la escuché en Bogotá por primera vez en el año 2000-2001, cuando en el año 95-96 entraron a Colombia lo que llamamos hoy en día multiniveles, ¿sí? Esa palabra ingresó junto con la palabra actitud, que fue empezar a marcarse en el año 2000-2001 cuando estábamos en Bogotá, estábamos trabajando con mi esposa y resulta que en Bogotá, pues comparado con Cali, pues es un ambiente donde los negocios se mueven en mayor escala, ¿sí? Si usted se va para Medellín, igualmente, Cali, ciudades grandes como Cali, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, se mueven mucho los negocios y entre más cerca esté a otro país, pues aún llegarán más ideas. Entonces la palabra reinventarse
Es algo, como les decía al principio, las diferentes palabras que definimos sobre la parte de creatividad e innovación, que llamamos según el contexto, es que, como tú decías, vamos a ver qué tenemos que hacer para reinventarnos, qué pasos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que partir de lo cotidiano. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, ya una vez que definiste qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, con quién lo estás haciendo, las preguntas básicas que vemos cuando vemos un programa de inglés que es la 5W o en la parte empresarial también, ¿sí? Si tú quieres algo, pregunta, y si no lo tienes a la mano, sigue buscando. Entonces, en la palabra reinventarse, ¿ya? Lleva a que lo hagamos por pasos. Lo que tú estás haciendo, escríbelo, evalúalo. Eso lo hablábamos en la parte de innovación. Léelo, cómo lo estás haciendo, ¿sí? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Ya? De acuerdo, cuando tenga eso definido lo que estás haciendo, vuelve y haga un plan de acción, ¿sí? De pronto colocando unas nuevas técnicas, unas nuevas estrategias, ¿sí? Cambiando los hábitos que tienes allí o esas tareas del día a día y volverlos a aplicar nuevamente. Pues resulta que en la medida que tú aplicas, ¿sí? Esos nuevos pasos, esas nuevas acciones en ese plan de acción que has determinado, cuando explicaba ahorita en la frase de que hay que planear para tener un camino, si tú has planeado bien, tienes tu objetivo claro. Al tener tu objetivo claro, vas a tener los objetivos específicos para lograrlo. Si tienes los objetivos específicos, vas a tener las actividades que desarrollar para cumplir con esos objetivos. Y si tienes las actividades, vas a tener las tareas del día. O sea que el reinventarse es coger ese plan de acción y ponerlo en práctica, con su fecha de inicio, fecha de terminación, qué indicador voy a tener yo para evaluarme, llámese más recurso, material o económico, y empezar nuevamente a aplicarlo. Y en la medida que lo vaya aplicando, voy cambiando en el camino algún concepto, algún objetivo, o más bien objetivo no, cambiar la tarea o cambiar la actividad para que pueda cumplir el objetivo específico y asimismo logremos cumplir el objetivo general. Pero algo que no recomiendo es que si tú tienes una meta, por ejemplo, llegar a la gerencia o la presidencia de una compañía donde estés, ¿sí? Ese es tu objetivo. Pero hombre, miremos quién es la persona que está ocupando el cargo de presidenta. ¿Será que en tu mente está dañarle ese cargo, quitarle ese cargo? Hay que mirar eso, porque si es una persona que está en unas condiciones óptimas, hombre, ¿por qué vas a tomar ese camino del daño? Más bien prepárate y sé presidente en otro lugar, prepara tu plan de acción. Pero si tú te preparas y estás preparada, si Dios te lo permite, voy a tomar la palabra de Dios porque mis abuelos, como creyentes que fueron, nos enseñaron que todo en la vida es bueno y si tú obras bien, te va bien. Pero hay personas que de pronto por su experiencia en el pasado cambiaron de pensar y están en lo contrario del creer, ¿sí? Nos volvemos que si usted no me lo comprueba, no creo, ¿sí? Pero algo que me decía mi abuelo, alguna pregunta que va a ser difícil solucionar en la vida para cada persona es ¿por qué estamos aquí y para dónde vamos después de la muerte? Pero cuando tú tienes un plan, tienes claras tus cosas y tú sabes que todo tiene un propósito en la vida, de lo personal a lo general, de lo general a lo particular, sabes que si tenemos un jefe en la casa y tenemos un jefe en el trabajo, yo tomo la decisión de creer y es que debe haber algo superior que nos dirige y nos manda. Entonces yo oriento todo eso a la superioridad. Si tú estás en el camino de la creatividad es porque quieres algo bueno y ayudar a los demás. Si estás en el camino de la innovación es porque quieres crear algo bueno, no solamente para ganar dinero, sino para ayudar a la gente. Porque si creamos solo para beneficio propio, estás siendo egoísta. Entonces, ahí cierro con esto, es un plan de acción, ponlo en práctica y ve cambiando las actividades y las tareas, pero no la meta, porque la meta se puede lograr a corto, mediano o largo plazo. Y si tú quieres llegar a altas esferas o llegar a grandes posiciones o cambiar de estrato y subir a algo mejor, nunca se te olvide dónde estabas, dónde estuviste. Y cuando llegues allá, ayuda a las personas. Porque si tú lo haces, no solamente vas a crecer como persona, sino que vas a dejar un legado, que eso se multiplicará de generación en generación, que es lo que espero hacer con mis hijos y cuando tengan mi nieto lo mismo, junto con mi esposa hacemos eso, dejar ese legado, porque hoy hablaba de unas frases, eso es lo que me quedó, y muchas frases que he hablado aquí también han sido opiniones de compañeros de trabajo, de docentes que he tenido durante mi desarrollo de capacitación, y aún que yo doy en estos temas, todavía me capacito con personas en el exterior que están manejando este tema y que hay que decirlo, personas de Estados Unidos y en Europa el pensamiento es diferente, su actuar es diferente, pero gracias a la internet y gracias a esas conferencias que se dictan, podemos aplicarlas en nuestro medio. Entonces, le invito que en ese plan de acción no solamente desarrolle esas actividades y tareas, sino que también conserve su meta, que si Dios lo permite, tarde o temprano, la lograrás. Espero haberte dado respuesta a tu inquietud.
Claro que sí, Néstor, No, muchísimas que empiezo a gracias. manejar carro, las prácticas. Sí, me demoraron mucho. Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo, lo tendré presente. Juan Pablo, se te encendió el micrófono. Bien, Georgiana, entonces continuando y Listo. terminando con el proceso, ¿hay alguna Ujú. otra pregunta ya para terminar? Porque es cierto, nos pasamos 10 minutos más, Sí, habíamos dicho que nos pasábamos 10 minutos, pero algo que yo tengo claro y en las conferencias es que después de terminar la sesión siempre quedan las preguntas con personas ya más de forma directa. Si estamos acá, estoy viendo, estamos las mismas 63 personas, me gusta porque no he visto ninguna que abandone y eso los felicito porque algo que me enseñaron en casa y se lo digo, usted quiere ganar una oportunidad, sea el primero en llegar y el último en irse, porque a veces las oportunidades están donde usted menos las piensa. Entonces, si no hay más preguntas, quiero terminar con la siguiente diapositiva, si me lo permites, si estamos de acuerdo entre todos. Veo manos levantadas o por el chat. Listo, me dicen que sí, entonces vamos a terminar. Y con esto quiero concluir, permítame un momentico, vuelvo a la presentación. Con esto quiero concluir, ¿sí? Estas son las condiciones básicas, digo básicas porque hay más, ¿sí? En estos momentos en Creatividad e Innovación nosotros tenemos en nuestro equipo de trabajo casi 2.500 condiciones básicas que debe tener una persona para que triunfe en su vida. La idea es que más adelante, si ustedes lo permiten y si ustedes lo apetecen, pueden pedirle a la universidad y tenemos otras conferencias que podemos mejorar sobre este tema. Y resulta que todo está listo, lo importante es que vas a coger tú de ese gran abanico de oportunidades que tenemos en conocimiento, herramientas y técnicas. Resulta que una de ellas es tener la virtud en sus acciones. Ten la virtud, nunca olvides ser bueno. Si tú eres bueno desde lo particular, personal, tu lenguaje se va a observar, no solo en la mirada y en el hablar, sino en tus acciones. Y en la medida que tú tengas como virtud ser mejor cada día, buscando ese lenguaje, cuerpo, mente y alma, vas a tener dominio de esa herramienta tan básica que es el cerebro y las emociones. Si tú controlas bien tus emociones y buscas las formas de crear negocios, de buscar la oportunidad de ayudar, como hablábamos ahorita en la parte que hay negocios que son de la bolsa, de multiniveles, hay muchos negocios, pero si usted lo hace con virtud, haciendo lo bueno, sin engrampar a la gente, sin hacer como se dice, no, vaya preste, que eso le va bien, o sea, sin envolver a la gente solo por un beneficio propio, créame que si usted lo hace bien va a tener buenos dominios en las herramientas, va a tener un buen manejo de las técnicas y va a trabajar por un resultado positivo. Por eso, sé positivo siempre y en todas las cosas, si usted es positivo, se arreglan por sí solas, pero tampoco espere que se arregle por sí solo. Hay que trabajar, hay que ver las cosas de forma positiva y si ves lo contrario, no te preocupes, confía en ti mismo, confía en tu plan, confía en tu trabajo, que en un periodo corto o largo plazo vas a tener respuestas. Se ha comprobado que ninguna crisis dura más de 2 o 5 años, salvo que usted no haya actuado para cambiar. Pero si usted actúa, estudia, se prepara y planea, actúa, verifica y todo lo demás, créame que en menos de 2 años a 5 años, siendo exagerado, tu crisis cambia para bien, ¿sí? Salvo que, como te decía, si dejas de existir, pues ya el problema no es tuyo, ya tú vas a descansar, pero los que quedan seguirán en esa acción. Por eso piensa que todo tiene solución y si no la tiene, déjala a un lado, pero sin descuidarla. Siguen las demás acciones y vuelve a ver ese problema en la siguiente día, en la siguiente semana y te darás cuenta que en el día menos pensado tendrás solución, ¿sí? Otro punto que te digo es que si sientes o vives una situación que está mal, crítica o difícil, te pregunto, ¿qué estás dispuesto para hacerla diferente? Para hacerla diferente y tener esa situación diferente. Porque si tú lo haces de una forma sana, creativa, honesta y con virtud, créeme, aún dando gracias de que aún estás vivo, tu mente te dará la respuesta en un periodo corto o largo plazo a esa solución que tienes. Sobre ese problema que tienes llegará tu solución. Y dejemos a un lado el quejarnos, el juzgar, dejemos a un lado la crítica, porque siendo propositivo ayuda a otros a salir adelante. Y si yo soy positivo, mis acciones son positivas. Por ende, si pienso y siento positivo, mis resultados serán positivos. Por eso sigue planeando en el ser, en el hacer, en el tener, que esas son las bases básicas de la parte de la creatividad y la innovación. Y para terminar, recuerden que ninguna situación dura mucho tiempo, pero si quieres darle una solución, te invito a que busques en la universidad, en la del Valle, que vuelvo y reitero,
es una de las mejores que tenemos aquí en Colombia y no dejemos perder esa posición. Es buscar contenido, ya sea en cursos, seminarios, para aprender no solamente de creatividad e innovación, sino en otras áreas como mercadeo, administración. Tenemos que aprender generales en muchos conceptos, pero profundizando en tu área que has elegido tener éxito, porque así no solamente lograrás tener resultado en tu vida, sino que ayudarás a tu familia y podrás hacer un cambio, no solo a nivel familiar, sino en tu entorno. Por eso, yo quiero terminar con esto. Estos son los libros que utilicé para hacer esta presentación que ustedes vieron de forma escrita, ¿ya? Innovación para Dummies, creatividad para Dummies, PNL para Dummies. En PNL nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar. Y estos 2 libros de creatividad e innovación les ayuda a profundizar más aún en sus áreas. Y estos 2 libros de creatividad, ¿sí? El cerebro humano en la era de la innovación y administración, una perspectiva global empresarial e innovación, son libros ya muy profesionales, técnicos, que hablan de la parte no solo personal, sino también de la parte empresarial, si vas a trabajar como empleado o montar tu propia empresa. Por eso, les doy muchas gracias. Espero volvernos a encontrar en un futuro. Les deseo muchos éxitos en sus labores y de creatividad e innovación que puedan generar esos cambios positivos en su vida, no solo en su familia, en lo personal, sino en lo académico, laboral o empresarial. Pero recuerden, enfrentando siempre cada paso hacia el futuro con dignidad, con fuerza para poder tener ese progreso firme y adelante. Les deseo que pase una feliz noche y agradecemos mucho el haber participado y estar aquí conectados. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor, por compartir tu conocimiento tan valioso. Muchas gracias a las 63 personas que se conectaron en esta conferencia Creatividad e Innovación en Tiempos de Crisis. Por favor, diligenciar el formulario de valoración de esta conferencia, es muy importante para nosotros y les deseo una feliz noche.